Ya. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver varios ejercicios respecto al simplex y algunos que son con una especie de casos especiales. ¿Ya? Eh, ¿A qué me refiero con casos especiales? Cuando las variables, por ejemplo, asociadas, lo que está aquí abajo, ¿verdad? Esto no es una restricción. Recuerden, esto es restricción, esto es restricción. Esta es la función objetivo. Y esto que está aquí abajo con coma es que son las variables asociadas, o sea, x1 y x2, ¿qué valores van a tomar? Van a ser mayor o igual que cero. Generalmente esto es así, ¿verdad? Cuando ven el simplex o cuando vean cualquier otro ejercicio va a ser del tipo menor o igual. Eh, pero a veces les pueden presentar con ejercicios tipo menor o igual o que sea irrestricta en sí, ¿no? Ya en donde es la variable asociada les pueden poner eso. En las restricciones no, en las restricciones les van a poner mayor igual, menor igual o les van a poner igualdades. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí al principio van a ver eso. Ahora, estos ejercicios les estaban pidiendo exclusivamente que lo hagan por el método simple. O sea, aquí no pueden usar otro método. Entonces, por lo tanto, ustedes deberían tratar de volver esto de la forma canónica, ¿no? Como es la forma canónica es que uno, la función objetivo sea maximizar, ¿ya? Eh, Después el otro es que las restricciones siempre sean menor o igual. Y finalmente que la variable asociada, las variables asociadas sean mayor o igual que cero. ¿Ya? Entonces, eso debe cumplirse para que podamos aplicar el método simplex, ¿ya? Debe ser de la forma canónica, o sea, deberíamos canonizar, ¿no? Eso es en pocas palabras lo que debemos hacer. Debemos volverlo de la forma canónica. Ahorita no está totalmente de la forma canónica porque esto de acá es mayor o igual, entonces deberíamos volverlo menor o igual. Entonces el primer paso es acá, ¿no? Acá muchos van a fijarse en esto diciendo, bueno, yo tengo mayor o igual. eh, o sea, el ejercicio en sí lo que les pedía en ese repaso que les dieron era primero que identifiquen si hay variables holguras, superfluas y si es que hay artificiales también, eso decía el ejercicio. Pero que después ustedes lo resuelvan por la forma canónica, ¿ya? Entonces lo que yo estoy haciendo acá, no es, primero antes de canonizar, entonces estoy haciendo lo que me están pidiendo, que es primero identificar, ¿no? Si es que hay variables holguras, superfluas y artificiales. Eh, entonces lo que hago es, bueno, en las restricciones del tipo mayor igual, voy a restar, o sea, copio, ¿no? Menos 12x1, menos 2x1, menos 6x2, menos 6x2. Hasta ahí he copiado. De ahí cuando tengo la restricción del tipo mayor igual y lo quiero volver a una igualdad, ¿qué debo hacer? Debo restar una superflua y sumar una artificial. En este caso, resto la superflua x3 más x5. Recuerden que las artificiales se anotan después de las holguras y de las superfluas, ¿ya? Por eso está con x5 y no con x4, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí primero he anotado la superflua y la holgura de abajo, ¿ya? Ya que, por ejemplo, en la segunda restricción he copiado, ¿no? x1 menos x2 hasta ahí y he sumado, como es menor o igual, he sumado una holgura, ¿ya? Una holgura. Y esto va a ser igual a 3, ¿no? Y entonces finalmente sumo esa superflua acá con x5, ¿no? Entonces aquí que he hecho, restado una superflua más una holgura y aquí, no, perdón, una superflua más una artificial, lo he vuelto a igualdad y acá solo he adicionado una holgura, ¿ya? Todas estas variables entonces serían mayor o igual que cero, hasta ahí no hay problema, la función objetivo lo copiamos y lo demás sería con coeficiente nulo, ya que no estamos aplicando ningún otro método, entonces por lo tanto todo están con las variables adicionales las estoy anotando con coeficiente nulo, ya. Ustedes más adelante cuando vean penalización o los que ya han visto penalización van a ver que en las variables artificiales, o sea en este caso solo tenemos x y como artificial, se le anota un coeficiente m, ya, y entonces ahí hay otros pasos adicionales.
En este caso solo anotaríamos así ya que no nos está pidiendo que resolvamos por uno de estos métodos, sino que simplemente identifiquemos, ¿no? Entonces en este ejercicio sí había holguras, había superfluas y había artificiales, digamos, ¿no? Esto solo para identificar. Después les decía, bueno, una vez que hagan eso, ya quiero que me lo hagan este ejercicio por el simplex. Entonces ahí es donde nosotros vamos a canonizar. Entonces, la función objetivo está bien, ¿no? Es maximizar z, está bien, es de la forma canónica. Después, acá tenemos una restricción del tipo mayor o igual, entonces la volvemos menor o igual. ¿Cómo hacemos? A toda la restricción la multiplicamos por menos uno. Entonces, todo va a cambiar de signo y la restricción en vez de ser mayor o igual va a volverse menor o igual. La restricción de abajo copiamos y las variables asociadas también las copiamos. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que deberían haber hecho, ¿no? Identificar si había todo eso porque se les estaba pidiendo eso. Si no les piden, entonces directamente hacen este paso que es justamente canonizar, ¿no? Volverlo de la forma canónica. Una vez han hecho eso, entonces vamos a, ahora sí, con lo que ya hemos hallado, ya hemos canonizado, entonces vamos a estandarizar recién. Entonces, como ambas son restricciones del tipo menor o igual, entonces en ambas sumamos una holgura y se vuelven igualdades, ¿verdad? Después, en la función objetivo, esas holguras se adicionan con coeficiente 0 y todas estas variables son mayor o igual que 0, ¿no? Todas las variables asociadas son mayor o igual que 0. Y listo, aquí ya tenían que hacer los pasos que ustedes ya saben o deberían saber. Colocamos la función objetivo con signo cambiado, ¿verdad? Aquí está 1 y, bueno, más 1, digamos, y más 3, 0 y 0. Entonces aquí entra con signo cambiado, menos 1, menos 3, 0, 0 y 0. Las restricciones las copiamos tal cual están con sus signos, como están. 12 más 6 más 1 y va a ser igual a menos 72, ¿no? 12, 6, aquí es 1. En la segunda restricción no tenemos x4, por eso anotamos 0 y menos 72. La tercera restricción copiamos de la misma forma. No tenemos x3, por lo tanto va a 0 y después aquí x4 es 1 y esto va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces hasta acá no debería tener problemas la mayoría en llegar aquí. ¿Ya? Si tenían problemas en eso de canonizar, entonces ya saben qué deberían haber hecho. ¿Ya? Pero una vez han canonizado, ya esto ya lo saben cómo se estandariza y saben cómo introducir los datos a la tabla. Una vez han hecho eso, buscamos, ¿no?, el más negativo, hacemos la división, ¿no?, de en este caso menos 72 y 6. Aquí está 1 y aquí hay otra que es 3 entre menos 1. Entonces aquí pasa algo bien curioso, ¿no? Bueno, ustedes saben que deben entrar por el más negativo. Ya hasta ahí estamos bien. Después el siguiente objetivo, ¿cuál es? Buscar el pivote. Mi pivote debe ser o positivo, pero no debe ser ni nulo ni negativo. Eso sabían ustedes hasta ahora, ¿verdad? Que justamente el pivote no puede ser negativo ni cero. Por ejemplo, acá tendríamos 6 y 1 como 6 y menos 1 como opción de pivote. Pero al menos 1 ya de entrada no lo puedo considerar como pivote, ¿ya? No lo podría considerar como pivote. Y aquí pasa algo bastante curioso, ya que el 6 no es negativo ni es nulo. Pero al hacer la división de menos 72 a 6, sí nos da un valor negativo. Ya, entonces cuando en esta parte a ustedes les dé valores negativos, ¿cómo les puede dar valores negativos? Que agarren y dividan, por ejemplo, el número que va arriba, menos 72, dividido entre 6. Eso obviamente les va a dar un negativo, ¿verdad? La otra forma, ¿cuál es? Que el número de arriba, 3, y el número de abajo, menos 1, igual les va a dar un negativo. Si tuvieran ambos negativos, les va a dar un positivo acá, ¿verdad? Entonces aquí deben tener cuidado. Esta división no les puede salir negativa. Si les sale negativa, ¿qué quiere decir? Que sí se puede ingresar, pero que no se puede salir, a pesar de que mi pivote es positivo en este caso. A pesar de que mi pivote es positivo, no voy a poder salir. ¿Por qué? Pónganse ustedes en el caso de que entran por x2, ¿ya?
entran por x2 y quieren salir por x3, ya que este sería mi pivote, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el valor de x2 cuando entre a la base aquí, cuando armemos una nueva tabla aquí abajo, lo que va a pasar en el valor de x2 es que me va a arrojar un valor negativo, ¿ya? Me va a arrojar un valor negativo. Entonces, por lo tanto, yo ya no voy a poder hacer nada. Estaría diciendo que mi respuesta es negativa. Y como ustedes saben acá, yo que estoy indicando que x1 y que x2, o sea, mis variables asociadas, deben ser positivas, ¿ya? Lo mismo de esta forma, cuando ya hemos canonizado x1, x2, x3 y x4 deben ser positivas. Entonces yo en el hipotético caso que decidiera colocar a este como mi pivote, lo que va a pasar acá cuando haya estos valores es que aquí voy a seguir teniendo, bueno, x2 digamos que aquí armo una nueva tabla por decirles, x2 digamos, y acá toda esta fila digamos que la voy a multiplicar por un sexto, ¿no? Para volver en teoría al pivote 1. Entonces aquí yo voy a hacer eso, ¿no? Voy a multiplicar, ¿no? Un sexto por 0, un sexto por esto. Y al final, en esta parte, voy a tener, ¿qué? Voy a tener menos 72 sextos, ¿no? Menos 72 sextos. Va a ser 2, menos 12. O sea, si se dan cuenta ustedes acá, solo con esto, sin haber llenado todos estos valores, simplemente acá, mi valor de x2 va a ser negativo. Entonces, por lo tanto, no es una respuesta coherente. Entonces, por lo tanto, al ver esta situación, ustedes pueden decir simplemente que, bueno, el ejercicio no tiene una solución. ¿Ya? Era bastante corto. El ejercicio no tenía una solución, ya que quiero ingresar por x2, ¿no? Eso se los he colocado acá. Quiero ingresar por x2, entonces solo tendríamos como opción elegir de pivote al 6, porque es el único positivo que tenemos en esa columna. Eh, Pero al hacer eso, entonces en la parte de la solución nosotros vamos a tener igual un negativo, ya va a ser menos 12 al hacer esa división. Eh, y nosotros sabemos que el valor que debe tomar x2 es mayor o igual que cero, ¿no? Podría ser cero, podría ser más que cero, pero no puede ser un número menor al cero, ¿ya? Entonces, ya por eso nosotros diríamos directamente que no podemos optar por ninguna variable para salir, no podemos escoger pivote. Entonces, un indicativo, ¿cuál puede ser? Que al hacer la división me sale negativo, ¿ya? Obviamente división entre 0 igual no se contaría, ¿verdad? Cualquier número dividido entre 0 no va a dar. Pero es muy distinto a que ustedes agarren el 0 y dividan entre cualquier número, eso les va a dar 0. Pero no es lo mismo agarrar un número y dividirlo entre 0, eso no existe, ¿verdad? Ya. ¿Hasta acá tienen preguntas? Ya. Creo que nada, ¿no? Quedó bastante claro. Ahora veamos el segundo ejercicio. ¿Ya? Entonces todos los ejercicios de ese repaso que les mandaron les pedí hacer lo mismo. O sea, identificar, ¿no? Si es que hay variables, además de las holguras, si hay alguna superflua o hay alguna artificial, digamos. Eh, pero después en sí era hacer lo mismo, ¿no? Ya, si se puede identificar, se identifica. Y si no, se procede a canonizar si es que no es de la forma canónica. En este caso, bueno, tenemos maximizar z, ¿no? Se podría decir que sí, ¿no? Estamos maximizando, está bien. Después, la primera restricción es del tipo menor igual, la segunda también es del tipo menor igual. Y aquí les dio, bueno, la docente les dio de esta forma, ¿no? Pero no deben confundirse. O sea, ella les dio algo más o menos así. Ah, ella les dio así, ¿no? Así y esto así.
Les dio algo así. Ah, ya, ok. Entonces les dio ella algo así. Ella les dio así su ejercicio, ¿verdad? Pero no deben confundirse acá. O sea, ella les dio esto como, no sé, es como una pruebita, ¿no? Que se den cuenta que simplemente es de esta forma, ¿no? Estas son las variables asociadas. Esto no es una restricción adicional, ¿me entienden? No es otra restricción, no es una tercera restricción, digamos. Sino que ambas son las variables asociadas, solo que ella lo anotó de diferente manera, ¿ya? Entonces yo lo estoy anotando directamente así, para que no haya confusión, ¿ok? Para que no haya una confusión. Ella para confundirles les dio así, ¿no? Pero ustedes simplemente, bueno, saben que son las variables asociadas. ¿Por qué? Porque están ligadas al cero, ¿no? Mayor igual que cero, menor igual que cero. No hay otra variable aquí, digamos, más x2, nada de eso, ¿no? Entonces ahí ya ustedes tienen que sospechar que son variables asociadas, o sea, de esta forma, ¿ya? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, todo está bien, ¿no? La función objetiva está bien, la primera restricción está bien, la segunda está bien. Pero en cuanto a las variables asociadas, x1 sí es mayor o igual que cero, o sea, ahí está bien. Pero x2 es menor o igual que cero. O sea, les está diciendo que está tomando valores negativos, por así decirse. Ah, entonces, ustedes al ver eso, ¿qué pueden hacer? Entonces, yo les mandé, ¿no?, una pequeña sugerencia que deberían haber hecho en el grupo de WhatsApp. Entonces, lo que deberían haber hecho es esto. Yo a la variable x2, o sea, a la variable asociada, no estoy yendo por restricciones y estoy yéndome a la función objetivo. Yo estoy atacando directo a x2. Entonces yo quiero que x2 sea mayor o igual que cero. Eso es lo que me está preocupando, es lo único que me está perjudicando en realidad. Eh, entonces yo a ese x menor o igual que cero debo transformarlo en x2 mayor o igual que cero. O sea, a la variable asociada debo volverla mayor o igual. ¿Ya? No debo volver mayor o igual a las restricciones, ni nada por eso, ¿ya? Ni nada por ese estilo. Entonces, ¿qué sería? Entonces, yo para cambiarle el signo, para que si ustedes agarran x2 menor o igual que cero, entonces si ustedes solo agarran eso y lo multiplican por -1, ¿qué va a pasar? Va a pasar que todo va a cambiar de signo, o sea, menos x2 va a ser mayor o igual que cero, ¿ya? Entonces a ese menos x2 yo le voy a llamar otra cosa, digamos x3, ¿ya? Entonces eso es lo que yo hago acá. Ya no estoy tomando en cuenta x2, sino le estoy poniendo un nuevo nombre de x3, ¿ya? Al hacer eso, también van a cambiar los signos de todo lo que estaba ligado solo de x2. Por ejemplo, en la función objetivo yo tenía 6x1 menos 3x2. En este caso va a ser el 6x1 se mantiene y el menos 3x2 se va a volver más 3x2. Se está cambiando de signo. Acá lo mismo, en la primera restricción, 6x1 menos 3x2 menor o igual a 18. Aquí va a ser 6x1, se copia como estaba, más, porque aquí es menos, más 3x2, más 3x3, perdón, recuerden que estamos cambiando el nombre, menor o igual que 18. Y en la segunda restricción es x1 más x2 menor o igual a 3. Entonces x1 se copia. Aquí era más x2, entonces vamos a cambiar el signo y obviamente el nombre. Entonces va a ser menos x3 menor o igual a 3. Y finalmente estaríamos diciendo que x1 y x3 van a ser mayor o igual que 0. De esta forma nosotros estaríamos canonizando. Una vez que hemos canonizado entonces, ya hemos canonizado, recién estandarizamos. Ya, recién estandarizamos. No se adelanten. No primero estandaricen y después quieran canonizar. No hagan eso. Primero canonizan y después estandarizan. Al estandarizar entonces aplicamos lo que ya sabemos, las restricciones del tipo menor igual, las vuelvo igualdades, sumándoles holguras. A la primera le sumo más x4 y a la segunda restricción le sumo más x5. Todas estas variables asociadas x1, x3, x4 y x5 son mayor o igual que 0. ¿Ya? Y en la función objetivo colocamos x4 y x5 con coeficiente nulo. ¿Ya? Ok. Eh, bueno, ya hasta ahí
Es todo lo que sabemos. Eso sería cuando tenemos entonces una variable asociada menor o igual que cero. Si fueran ambas menor o igual que cero, entonces aplicamos lo mismo para ambas variables. Bueno, ya tenemos estandarizado, entonces copiamos a la tabla. Ustedes ya saben cómo hacer, ¿no? Ya no voy a ser tan redundante en estos pasos de que se hace aquí, ¿no? Se pone con signo negativo, ambas restricciones se copian como están. Listo. Buscamos el más negativo, ¿no? De la fila de Z. Buscamos al más negativo. ¿Cuál es? Menos 6, menos 3, menos 6. Perfecto, ingresamos por ahí. Y buscamos el pivote, ¿no? Buscamos el pivote. ¿Cuál va a ser mi pivote? Hago la división. 18 entre 6 y 3 entre 1. Ambos me dan 3 en este caso. Cuando tienen un empate para salir, es arbitrario. Cuando tienen un empate para entrar, también es arbitrario. ¿Ya? Digamos que aquí tuviera otro menos 6. Entonces, como hay un empate, entonces puede ingresar por cualquiera, no hay problema. De la misma forma para salir, es arbitrario el que ustedes escogen. Yo les recomiendo que tomen el que les facilite más las cosas, ¿no? Al hacer el cálculo, por ejemplo, acá. Yo sé que mi pivote debo volverlo 1, ¿verdad? Pero aquí ya tengo un 1, entonces sería más fácil coger justamente a este 1 como pivote. Eso es lo que voy a hacer, ya que me facilita los cálculos, ¿verdad? Solo tendría que copiar acá. Entre x1 y sale x5. Entonces aquí anoto x1 en las variables básicas. Y bueno, toda esta fila la multiplico por 1 y por lo tanto va a ser lo mismo. ¿Ok? Después este debo volver 0 y debo volver 0. Ustedes ya saben que debo multiplicar por el de arriba, pero con el signo cambiado. Si aquí tengo 6, voy a multiplicar a la fila de x1 por menos 6. Y la voy a sumar acá. Si tienen duda en estos cálculos, igual, en el Excel que yo les voy a pasar, está los pasos que estoy haciendo, que estoy agarrando específicamente, ¿no? Aquí yo les voy a mandar con colores y con las fórmulas. Por ejemplo, cómo he hallado este valor, ¿no? Que está aquí con las celdas. Entonces he agarrado la casilla azul, la he multiplicado por la roja y la he sumado con la morada, ¿no? Y así el paso es repetitivo para toda la fila. Para este 9 va a ser lo mismo, ¿verdad? La azul por la roja más la morada va acá. Y así se hace, ¿no? Los pasos. Se multiplica este por este y se suma este. Ese me va a dar 9. Se multiplica 0 por menos 6 más 1 me va a dar 1. Y así, hago todos los pasos. Lo mismo hago ahora para acá. Este igual me interesa volverlo 0. Entonces, si aquí tengo menos 6, ¿qué voy a anotar acá? Voy a anotar 6 positivo. 6 positivo, hago el mismo procedimiento mecánico, agarro 1 por 6, menos 6 va a ser 0, menos 1 por 6 menos 3 va a ser menos 9. Y así hallamos todos estos valores. Después, ¿qué nos dicen? Nos dicen que cuándo debemos parar, ¿no? En las iteraciones. Porque no es solo hacer tablas a lo loco y hacer, sino que debemos saber cuándo vamos a parar, cuándo hay infinitas soluciones, cuándo no hay solución, cuándo no es no acotado. Entonces lo primero que debemos fijarnos es que en estos valores no tengamos negativos. 0, nulo. Aquí sí tenemos un negativo. Aquí tenemos 0 y 6. Por lo tanto, como seguimos teniendo un negativo, eso nos indica que debemos seguir iterando. Por lo menos una tabla más. Tal vez 2 tablas más. Eso no se sabe hasta hacer la siguiente iteración. Entonces, entramos por menos 9. Buscamos cuál va a ser mi pivote. Ahora, aquí mucho ojo. Esto es 0 entre 9. Va a ser 0, ¿verdad? Aquí tenemos 3 entre menos 1, va a ser menos 3. Entonces este ya no lo considero porque este ya es negativo. Y además esa división también me está dando un negativo. Entonces de entrada este no puede ser mi pivote. Pero este sí, este no toma un valor negativo. O sea, acá, o sea, el 9 no es ni negativo ni es nulo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es la otra condición? Que acá no sea negativo. Esa es la única condición. No es que no sea nulo y negativo, sino que puede ser nulo. En este caso, 0 entre 9 es 0. O sea, no hay problema. Sí se puede hacer esa división, ¿verdad? Por lo tanto, entraría por x3
y saldría por x4. ¿Ya? Entonces al 9, ¿cómo lo vuelvo 1? Lo multiplico por un noveno, ¿no? Un noveno por 9 va a ser 1. Entonces a la fila de x4 yo le he multiplicado por un noveno. Eso me va a dar toda esta fila. ¿Ya? Entre x3 sale x4 de la base. Entonces aquí está entrando x3. ¿Ya? Hacemos los mismos pasos que hemos hecho acá. Si este es mi pivote, entonces por debajo quiero que este sea 0 y este sea 0. Entonces al de abajo yo lo voy a multiplicar por el mismo, pero con el signo cambiado. Si es menos 1, voy a multiplicar por 1 positivo, ¿verdad? Aquí está. Entonces hacemos el mismo paso mecánico acá, llenamos todos esos valores, hacemos lo mismo arriba. Si aquí es menos 9, voy a multiplicar por 9, ¿verdad? Hacemos los pasos y listo. Vemos si debemos parar o no. En este caso tengo 0, 0, 1 y 0. Perfecto. Ahí nos está indicando que pararíamos en el sentido de que esa es la mejor solución. Pero ahora hay que ver si hay más soluciones posibles. En este caso, a ver cómo puede identificar si hay infinitas soluciones. Puede identificar cuando acá tengo nulos, ¿verdad? Aquí tengo un nulo y por debajo que tengo nulo y 1. Aquí no hay problema. Acá tengo 0, 1, 0. Perfecto. Aquí tengo 1, 9, 9. No hay 1 sobre 9 y 1 sobre 9, ¿verdad? Acá tengo 0. Ok, esto, ¿cómo se pueden dar cuenta que identificar infinitas soluciones? Es que en la tabla les encuentren un 0 y que por debajo haya otros valores que sean distintos a esta forma, ¿no? Ya sea 0, 1 o 1, 0. Lo mismo si tuviéramos acá otra fila, ¿ya? Si esto fuera 0, 0, 1, 0, esto fuera 0, 1, 0, 0, y acá tuviéramos 0, y como ven acá, ¿no? Menos 2 tercios, 1 tercio, y acá cualquier valor, puede ser incluso también 0, puede ser 1, no importa. Pero si cambia esta forma, este estilo de la matriz identidad, cambia acá, entonces esto les está indicando que hay infinitas soluciones, ¿ya? Entonces primero vamos a anotar la primera solución, la que ya hemos hallado. Aquí ya hemos hallado una solución. ¿Por qué? Porque tenemos nulos y positivos. ¿Ya? Entonces yo la voy a anotar acá. Va a ser maximizar z6x1. x1 en la tabla hemos hallado es 3. Después más 3x2. X2 no tenemos un valor, perdón. X3, ¿verdad? No es X1 y X2, sino es X1 y X3, ¿no? Cuando ya ¿por qué? Porque hemos hecho ese cambio porque la variable asociada de X2 era menor o igual. Entonces, en X1 y X3 tenemos que X1 es 3 y X3 es 0. Entonces, hacemos ese reemplazo, obviamente, en esta variable, ya en esta función objetivo, no en la anterior, ya, en esta. Entonces va a ser 6 por x1 que es 3 más 3 por x3 que x3 ¿cuánto es? 0. Ya, hacemos esa operación, nos va a dar 18 que es lo que hemos hallado en la tabla. Entonces esta es nuestra primera solución, ¿no? De forma de todas las x, del vector de las x o de la matriz de las x, ¿no? Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, como yo ya sé que esto es extraño, ¿no? Entonces esto para mí me está indicando que hay infinitas soluciones. Mi única opción es entrar por ahí. Debo entrar por x5 y buscar por dónde salir. Ahora acá lo mismo, miren, 0, menos 2 tercios, pero ahora aquí mucho ojo, mi pivote, o sea, la primera regla ¿cuál es? Es que me fije en el pivote. Esa es la primera regla. La segunda regla es la que les dije más arriba, ¿no? En el anterior ejercicio. En este caso, este de entrada está descartado, ¿no? A pesar de que la división entre estos me va a dar 0, pero mi pivote es negativo, ¿verdad? Ya. Entonces la única opción que tengo es tomar este de pivote a 1 tercio. Y bueno, salgo por x1. Ya. Entonces hacemos esa operación.
Al 1/3 yo lo vuelvo 1, multiplicándolo por 3. Entonces toda esta fila entre x5 y sale x1. Entonces aquí en la fila de x5 lo he multiplicado por 3, ¿no? 3 por 0, 3 por 1 y así. Volvemos a repetir los pasos. A este quiero volver 0. Entonces, menos 2/3. Entonces voy a multiplicar por 2/3 esa fila. Hago los cálculos, me va a salir eso. Una vez hecho eso, arriba también quiero 0, pero ya tengo 0. Entonces no es necesario hacer otra cosa, simplemente copiar. Y copiamos. ¿Ya? Copiamos. Y listo. Ahora acá me dirán, bueno, aquí tengo 0 y 2 y 3, ¿no? Esto es distinto a la identidad, entonces, para una columna de la identidad, ¿no? Es distinto, entonces aquí otra vez debería hacer eso. No, porque si hacemos eso otra vez, vamos a volver a esta tabla otra vez. Ya va a ser redundante. Entonces esto solo lo hacen una vez, no van a hacerlo dos, tres, van a hacerlo, podrían hacerlo 1000 veces, pero no tiene sentido, ¿verdad? Simplemente con hacerlo 2 veces ya están hallando una segunda solución, que es esta. Maximizar z va a ser 6 por x1. Aquí ya no tengo x1, si se dan cuenta, tengo x3 y x5 en las respuestas. Entonces, x1, ¿cuánto va a ser? Va a ser simplemente 0. Más 3 por x3. Pero x3, ¿cuánto es? Es 6. Entonces, 3 por 6 más 6 por 0 me va a dar también 18. Entonces aquí estamos hallando los valores de la segunda solución, ¿ya? Aquí déjenme anotar. Esto en realidad es el vector 2, ¿verdad? Aquí sería el vector 2 de las respuestas. Entonces todo esto va a ser 2, ¿ya? Entonces tendríamos dos vectores, ¿no? De esta forma. Entonces, para hallar todas las soluciones que harían, simplemente anotar esta fórmula, ¿verdad? Donde es lambda por el primer vector o matriz de soluciones, ¿no? Que es este de acá. Más 1 menos lambda por el segundo que hemos encontrado, que es este. Y punto y coma, y lambda va a tener valores entre 0 y 1. Entonces, si ustedes le cambian a lambda, le pusieran cualquier valor, imagínense 0.005, digamos. Le cambian acá, entonces aquí les va a dar nuevos valores para x. ¿Me entienden? Si le dan 0.9, les va a dar otros valores. Entonces, por eso se dice que tiene infinitas soluciones, porque entre 0 y 1, esto es continuo, ¿verdad? Va a haber infinitos valores. Yendo desde el 0 hasta el 1, va a haber hasta los más pequeños que se puedan imaginar, va a haber miles de puntos ahí. Entonces, por lo tanto, este ejercicio era de infinitas soluciones. ¿Ya? ¿Hay dudas en este ejercicio? Ya, creo que nada, ¿no? Quedó bastante claro. Denme un minuto, por favor. Enseguida vuelvo. Ok. Ya, no hay dudas, ¿no? Entonces, veamos el tercer ejercicio. Este ejercicio no era nada complicado, porque aquí no había nada extraño, ¿no? Como hemos visto en los otros ejercicios. ¿Por qué? Porque este ya está de la forma canónica. Es maximizar la función objetivo, estamos bien. Ambas restricciones son menor o igual que 0. Las variables asociadas son mayor o igual que 0. Entonces aquí simplemente yo debía estandarizar. ¿Ya? Debía estandarizar. Estandarizamos entonces, como ustedes ya saben, ¿no? Las restricciones menor o igual, sumamos holguras. En la función objetivo esas holguras van con coeficiente 0. Todas estas variables son mayor o igual que 0. Ya, hasta ahí es repetitivo, ¿no?
En la tabla lo mismo. La función objetivo entra con signo cambiado. Aquí está menos 4 más 2. Entonces aquí con signo cambiado, aquí va a entrar 4 positivo y aquí va a entrar 2, menos 2, ¿verdad? Esto va a ser negativo. 0, 0 y 0. Las restricciones sí entran tal cual. Hasta ahí vamos bien. De ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, yo debería entrar por el más negativo. En este caso, menos 2. Menos 2 es el más negativo, o el único negativo en este caso. Como es el único negativo, entonces debo entrar por ahí y fijarme, ¿no? Hacer la división de 18 entre 3 y 35 entre 5. Me va a dar 6 y 7. Entonces opto por el más pequeño. El más pequeño es 6, ¿no? De esa división. Entonces, por lo tanto, el 3 debería ser mi pivote. 3 es mi pivote. Salimos por x3. Entramos por x2. Al pivote lo vuelvo 1, multiplicándolo por 1/3. Entonces x2 entra a la base. Y bueno, aquí hacemos la operación, ¿no? 1/3 multiplicamos por todos estos valores y los anotamos acá. Después, en la columna del pivote, debo volver a esto 0. Hago ese paso, este es 5, entonces voy a multiplicar, ¿por qué? Por menos 5, a toda esta fila voy a multiplicar por menos 5 y la voy a sumar acá. Lo mismo hacemos para arriba, tengo menos 2, entonces voy a multiplicar a esta fila por 2 y la voy a sumar con esta, ¿no? Y los resultados yo los anoto acá. Después de que hemos hecho esos pasos, este por si acaso es menos 5/3, ¿no? El Excel lo anota así, para los que no sabían. Simplemente para que puedan hallar este valor, por ejemplo, lo que deben hacer es agarrar menos 1 menos 2/3, ¿no? Hacen esa operación y les va a dar menos 5/3, que es lo que yo he anotado acá. ¿Ya? De esta forma anota Excel. Si está con positivo, hacen al revés. Si digamos esto fuera 1, 2/3, sería 1 más 2/3. Si es negativo, menos 1 menos 2/3, ¿no? Entonces eso les va a dar menos 5/3. Bueno, aquí ya he llenado la tabla, he encontrado los valores, me fijo si hay nulos o positivos. Nulos y positivos sí hay. ¿Qué más? Sí hay, entonces aquí debería parar en cuanto a la mejor solución, ¿no? Este es 12 es mi mejor solución, ya. Hasta ahí estoy bien. Pero ¿será que hay infinitas soluciones? Entonces me fijo, ¿no? Si debajo de los ceros tienen de alguna forma alguna columna de la matriz identidad, ¿no? En este caso sí, sí y acá no, ¿verdad? Aquí hay menos 2 y hay 3. Entonces, por lo tanto, esto ya me está indicando de que debería entrar por acá y tratar de salir por acá. Y también me va a dar otra tablita con 12. Bueno, antes de hacer eso, encontramos la primera solución, ¿no? Que es esta. Maximizar z, que va a ser menos 4 por x1. x1 acá, ¿cuánto es? No lo tenemos en las variables básicas, por lo tanto es 0. Pero sí tenemos el valor de x2, que es 6. Entonces menos 4 por x1, que es 0, va a ser 0. Más 2 por x2. x2, ¿cuánto es? Es 6. 2 por 6 va a ser 12, que es justamente el 12 que está acá. Entonces anotamos, ¿no? Los valores de todas las x. ¿Ya? Y después hallamos la otra solución. Una vez hemos hallado esas dos soluciones, podemos hallar todas las soluciones, ¿verdad? Entramos por ese 0 porque no hay más. Y primero hacemos lo que sabemos, ¿no? ¿Cuál puede ser mi pivote? No puede ser negativo ni nulo. El pivote no puede ser negativo ni nulo. En este caso, la única opción que tendría es 3. Ya. Opto por el 3, salgo por acá. Salimos por acá, entonces entramos por x1 y vamos a salir por x4. Entonces este devuélvelo 1, 3 por 1/3 me va a dar 1, ¿no? Entonces ahí vuelvo a toda esta fila, multiplico por 1/3 y me va a dar estos valores, ¿no? Entonces aquí por ejemplo es 5/3, lo que les decía, ¿no? Si está así en positivo, entonces lo único que ustedes deben hacer para, si es que estuvieran haciendo en Excel, es simplemente fijarse, ¿no? 1, 2/3 dice acá. Entonces yo lo que debo hacer es 1 más 2/3.
De esa forma yo hallo el valor que en realidad es, ¿no? 5 tercios. Y aquí de la misma forma. Menos 1 menos 2 tercios va a ser menos 5 tercios, ¿ya? Estos valores están bien, menos 5 novenos y estos están bien, 1 tercio. Volvemos a este 0, volvemos a este 0, ¿no? Yo quiero que este sea 0 y este también. Entonces, si aquí es menos 2, voy a multiplicar por 2. Toda esa fila por 2. Y la sumo con esta y la anoto acá, ¿verdad? Siguiente paso lo mismo, quiero volver. Este ya tengo 0, no es, solo podría copiarlo, digamos. Lo copio y ya está. Esta respuesta por si acaso es 28 tercios, ¿no? Es como si ustedes agarraran y hicieran 9 más 1 tercio, me va a dar 28 tercios. Listo, ya he hallado la otra solución. Entonces, como ya saben, ya no sería necesario volver a entrar por acá porque sería redundante, ¿no? Volveríamos a la tabla de acá. Entonces ya tengo mi segunda solución donde menos 4 por x1 que es 5 tercios más 2 por x2 que es 28 tercios también me va a dar 12. Anotamos entonces de esta forma. Acá este es el segundo vector, aquí se me ha ido, aquí también debería ser el segundo vector, ¿verdad? Segundo, segundo, segundo y segundo. Ya, listo. Entonces, ya hemos hallado la segunda respuesta, por lo tanto hacemos la misma fórmula, donde colocamos el primero y el segundo vector de x o matriz de x. Y anotamos de esta forma, ¿no? Entonces, ahí representamos todas las soluciones. Es de infinitas soluciones. Listo. No hay dudas, ¿no? En este ejercicio era bastante similar al otro. Ya. Ahora veamos los otros últimos dos ejercicios de su repaso que eran bastante cortos. ¿Ya? Nos fijamos si es de la forma canónica. Si es de la forma canónica, estamos bien. Estandarizamos, hacemos la estandarización que ya sabemos cómo se hace. Vaciamos toda la información a la tabla. Hasta ahí estamos bien. Y bueno, hacemos los pasos que sabemos. Entramos por el más negativo. Listo, entrado por el más negativo que es menos 4. Y ahora debería, bueno, la primera regla es que mi pivote no sea ni negativo ni nulo. En este caso son negativos ambos. Ya. Ok. ¿Podría hacer algo para salvar aquí? Sí, habría una posibilidad de salvar acá. ¿Cuál sería? Que estos sean negativos, o que al menos uno sea negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando les dije que yo hacía esto, ¿no? Dividía 12 entre... Dividía ese entre este, ¿verdad? Y hacía lo mismo aquí abajo. Hacía lo mismo ahí abajo. Y así, ¿no? Entonces tengo menos 3 y menos 10. En este caso no puedo hacer nada para salvar acá. ¿Por qué? Porque también esta división me está dando negativo. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el orden que deben utilizar ustedes para darse cuenta si no hay solución? Es que primero se fijen en que estos no sean ni negativos ni nulos. Ya, ok, ambos son negativos en este caso. Entonces, ¿cuál es mi siguiente salida, no? Para tratar de salvar este ejercicio. Es que alguno de estos también sea negativo, ¿no? Tal vez los dos, tal vez uno, aunque sea. En ese caso, en el caso hipotético, digamos que yo aquí le pongo menos 30. Ya, este es un caso hipotético. Menos 30. Entonces la división me va a dar 10. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo, digamos, tomara este como pivote, lo tomara como pivote y a esta como mi salida, ¿no? Como mi salida. Lo que estaría pasando entonces, si fuera ese caso, es que ambos se van a volver positivos. ¿Por qué? Porque yo aquí al 3, al menos 3, lo quiero multiplicar, lo quiero volver 1. Entonces aquí multiplicaría por un número también negativo. Multiplicaría por menos un tercio, digamos. Por ese valor estaría multiplicando. ¿Ya? Entonces al multiplicar por un tercio, esto se va, menos por menos, se va a volver más. Y mi respuesta también se va a volver más. En este caso sí se podría salvar el ejercicio, ¿me entienden? Pero lastimosamente
no es este nuestro caso. No es ese nuestro caso. Ok. Ambos, ambos son negativos. Trataría de salvar viendo que aquí hay algún negativo. No hay. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es que, bueno, eh, aquí va a ser la respuesta negativa en ambos casos. Si tuvieran un cero acá, también podría servirles, ¿no? Porque si multiplican cero por negativo, no pasa nada, ¿no? Va a seguir siendo cero. Pero bueno, acá no podrían salvar, entonces ya tendrían que decir simplemente que no hay solución. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar por x1, pero no tengo. He buscado las formas, pero no encontrado ninguna forma para salir. ¿Ya? Por lo tanto, es una solución, es no acotada, ¿no? Eh, que es el infinito en realidad, ¿no? No tiene un techo, digamos. Cuando hemos visto el método gráfico, no hemos visto que las líneas se cruzan, se van cruzando y forman regiones factibles. Pero a veces la región factible va creciendo y creciendo y nunca acabaríamos de graficar, digamos, ¿no? En este caso eso sería en lo que estamos viendo en tabla, digamos. Que entramos por x1, pero no podemos salir ni por x3 ni por x4, ¿ya? Entonces es una solución no acotada, ¿ok? No acotada. Listo. ¿Tienen dudas de este ejercicio? Era bastante corto, como ven. No había ni siquiera más iteraciones, ¿no? Ya veamos el último de su repaso, que igual era cortito. Me fijo si es de la forma canónica. Si es. Están. Aquí el único detalle, bueno, no es de la forma canónica porque tiene minimizar z. Ya, o sea, las restricciones están bien, las variables asociadas están bien, pero aquí es minimizar z. Entonces, ¿qué debo hacer? Es multiplicar por menos 1 a toda la función objetivo, se va a volver maximizar menos z y todo va a cambiar de signo. Las restricciones no hay problema, las dejamos tal cual. Entonces, una vez hemos hecho eso, estandarizamos recién. Estandarizamos como ya sabemos hacer, vaciamos a la tabla y aquí hay algo bastante curioso igual porque no es necesario hacer ninguna iteración aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo puro positivos y nulos, ¿verdad? No puedo ingresar por ninguno porque, bueno, ninguno es negativo, ¿no? Ninguno es negativo. ¿Qué más? Buscar otra posible solución para ver si hay infinitas soluciones tampoco, porque acá tengo 0 y abajo tiene 1 y 0, entonces esto es de la forma canónica, perdón, de la matriz identidad, ¿no? De esta forma, ¿no? Es una columna de la matriz identidad, está bien, esta es otra columna de la matriz identidad, está bien. Eh, entonces, por lo tanto, la respuesta es 0, ¿no? No podría ser nada más. Entonces, si yo anoto acá, por ejemplo, maximizar menos z menos 4 por x1, no tengo acá x1 ni x2, no va a ser simplemente 0 y 0, va a ser igual a 0. Entonces, si yo lo llevo a la forma original, recuerden que en este caso, cuando cambiamos la función objetivo, cuando la cambiamos, entonces el rato de responder también debemos volver, ¿ya? No es lo mismo con las restricciones o con la variable asociada. Esto es diferente. Cuando en la función objetivo se cambia el signo, al finalizar el ejercicio debemos volver a cambiar, ¿ya? Solo cuando se cambia en este caso lo que ha pasado, ¿no? Hemos cambiado la función objetivo, era minimizar z, le estamos volviendo maximizar menos z. Y en la tabla también va menos z y menos z, ¿ya? Ahí tengan mucho ojo. Entonces, al volverlo de la forma original que teníamos la función objetivo, es minimizar z 4 por x1, que va a ser 0, más 2 por x2, que igual es 0. Esto va a ser igual a 0. Entonces, si ustedes grafican, seguramente van a encontrar las rectas, digamos, y van a encontrar la región factible. Y en toda esa región factible, un punto va a ser justo el origen, ¿no? 0, 0. Entonces, de todos los puntos posibles de la región factible, ¿cuál va a ser el mínimo? Pues va a ser el origen, ¿verdad?
Creo que hemos visto un ejercicio parecido en gráficos, ¿ya? A ver si lo revisan, si es que no lo han visto todavía. Y listo, estos serían los ejercicios de su repaso. Eh, Antes de acabar, quiero mostrarles estos posibles casos, ¿no? Para los que no les haya quedado claro, no voy a hacerles simplex, simplemente es cómo deberían plantear y ustedes ya aplican simplex, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la variable asociada es menor igual? ¿No? Recuerden, nos ha pasado ya en un ejercicio que ha sido menor igual. Eh, Esto está por demás. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, a esa variable asociada, a la variable asociada, ojo, no a las restricciones, no a la función objetivo, sino a la variable asociada le cambio el nombre y le cambio el signo. Ya eso es lo que estoy haciendo. O sea, a x2 le estoy multiplicando, digamos, entre comillas, entre -1. Y de esa forma se va a volver mayor o igual que 0. Y a ese menos x2 yo le estoy cambiando el nombre, le estoy poniendo x3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace. Esos son los pasos, ¿ya? Si aquí tenía menos 4x2, o sea, la función objetivo 3x1 menos 4x2, aquí va a ser 3x1 más, si aquí era menos, aquí va a ser más 4 y en vez de x2 va a ser x3. En las restricciones lo mismo. Menos x1 la dejo como está, menos x1, menos 2x2. Aquí va a ser más 2 y en vez de x2, x3. Aquí más 6x2, 5x1 más 6x2, 5x1 menos 6x3. Acá 8x1 menos 3x2, aquí va a ser 8x1 más 3x3, ¿verdad? Y los demás valores los he dejado, ¿no? 5, 3 y 4 los he vuelto a copiar. Y listo, estaría diciendo que x1 y x3 son mayor o igual que 0. Una vez hecho eso, estandarizo recién y aquí ya ustedes podrían pasarlo a tablas, ¿ya? Después, ¿qué pasaría si les ponen que no tiene restricción en signo, ¿no? La variable asociada no tiene restricción en signo o es irrestricta en signo, ¿no? Es otra forma de decir. Aquí estoy colocando que x2 es irrestricta en signo. Entonces lo que cambia acá es que cuando al decir irrestricta en signo es que puede tomar valores tanto positivos como negativos o puede ser nulo incluso, ¿no? Puede tomar todos esos valores, eso quiere decir. Pero yo el rato de llevarlo a tablas no me sirve, ¿no? Tengo que hallar una forma de que esto pueda llevarlo a tablas. Entonces lo que vamos a hacer es a esa variable x2 la vamos a dividir en dos variables. Una variable con signo positivo y otra variable con signo negativo. Entonces, por ejemplo, aquí en la función objetivo que he hecho es 3x1 menos 4x2, ¿verdad? Entonces, maximizar z va a ser igual a 3x1, hasta ahí estamos bien, hemos copiado, menos 4 también mantenemos. Y este x2 lo que he hecho es anotarlo en dos variables. x3, que lleva el signo positivo por delante, ¿no? Pero no se anota, menos x4, ¿no? Una con signo positivo o otra con signo negativo. Lo mismo haríamos con las restricciones. Todo lo que está con x2 lo vamos a cambiar por esto que está entre paréntesis, x3 menos x4. En todas las restricciones hacemos lo mismo. Y en las variables asociadas, tanto x3 como x4 ya van a ser mayor o igual que 0. ¿Ven el cambio acá? Aquí está x1 mayor o igual que 0 y x2 irrestricta en signo. Acá el cambio está que x1, x3 y x4 van a ser mayor o igual que 0. Una vez hemos hecho ese paso, entonces lo que deberíamos hacer que es multiplicar el coeficiente que tiene por delante, ¿no? Si es que tiene un coeficiente y un signo, entonces lo multiplicamos por el coeficiente y el signo, ¿no? Tienen que tener cuidado. Por ejemplo, menos 4 por x3, menos 4x3, menos 4 por menos x4, ¿cuánto va a ser? Más, porque menos por menos va a ser más, 4x4. Y lo mismo hacen para las restricciones. Y después, una vez que han hecho todos esos pasos, recién estandarizamos. ¿Ya? Entonces, una vez estandarizado de esta forma, ya lo podemos llevar a una tabla simplex, o digamos que esto también les puede pasar en penalización o en dos fases. Aplican lo mismo. ¿Ya?